cuestión de haber editado el libro de epidemiología sociocultural y haber editado el libro de la epidemiología en la pospandemia, más los artículos en la revista, me parece de responsabilidad editorial que dos conceptos que aparecen como distintos sean discutidos para evitar que estos se transformen en cosas que después por procesos hermenéuticos sociales, históricos o de época se transformen en blancos y negros. Entonces me parece que es un hecho democrático y científico que los autores digan y veamos qué tan diferentes o complementarios pueden ser los conceptos de etnoepidemiología y epidemiología sociocultural. Bueno, yo puedo eh, considerar algo, hacer un par de comentarios ahí. Creo que ah, el trabajo que Eduardo Menéndez ha hecho en una serie de textos y esa concepción de una epidemiología sociocultural es un trabajo fundamental y tiene una importancia en la historia de la epidemiología por el hecho de que ah, la epidemiología después de la Segunda Guerra Mundial tuvo un, un incentivo muy fuerte para estudios en poblaciones, en especial en enfermedades crónico-degenerativas, pero también hay toda una tradición de una antropología urbana que en Estados Unidos creció mucho, la Escuela de Chicago, por ejemplo, y de los problemas urbanos o problemas sociales de la ciudad. Y ahí una epidemiología sociocultural que se empezó muy preocupada com temas que eram a pobreza, o efeito da pobreza sobre a saúde, e há toda uma herência de las escuelas de medicina social del siglo XVIII, a escuela francesa, a escuela alemana, e creio que a epidemiologia tuvo ah, alguns marcos históricos e, em especial, ah, uma noção de, eh, de uma determinação ecológica de las enfermedades em poblação. E aí há toda uma epidemiologia social que ela não se autorreferia como epidemiologia sociocultural, mas uma epidemiologia social muy interesada en los temas de aculturación, la aplicación de la teoría del estrés, también el efecto de migración o cambios demográficos sobre la, la resistencia de la gente y eso también como, pero todo eso como determinantes ou factores de riesgo para distintas enfermedades que tiene una naturaleza cultural, sociocultural muy vinculada a la antropología de Estados Unidos, de Norteamérica. Canadá também tuvo uma escola de que se chamava incluso psiquiatria transcultural muito forte em el Canadá francês e creio que aí há toda uma discussão sobre raízes da epidemiologia social en eso. Um amigo que eu sei que também é muito tiene muchos vínculos con Eduardo, James Trostel, escribió un poco esa historia y de una manera muy cuidadosa y creo muy respetuosa de la riqueza de esa vertiente de la epidemiología. Sí. Yo comparto
prácticamente todo lo que acaba de señalar Naumar, porque justamente en la formación nuestra, lo que acaba de señalar Naumar respecto del desarrollo de la importancia de los factores sociales y culturales dentro de la antropología norteamericana y dentro no solamente de la antropología, sino de la sociomedicina canadiense de lengua francesa, sí nos han influido a nosotros, eso no cabe la menor duda. Es decir, le pusimos sociología cultural a algo que tiene una serie de antecedentes, de los cuales Naumar señaló algunos, y que nosotros de alguna manera los rastreamos, tal vez no solamente en lo que señaló Naumar, sino en algunas corrientes anteriores o paralelas. Porque, por ejemplo, para nosotros, uno de los textos fundamentales que todavía sigue vigente, pese a haberse publicado en 1898, es el trabajo de Emile Durkheim sobre el suicidio. El suicidio para nosotros es un tratado epidemiológico de sociología sociocultural. Es decir, lo que hace Durkheim, y que de alguna manera ya se aparece como elemento del sentido común antropológico, es tomar el problema del suicidio para tratar de demostrar que el suicidio, más allá de la individualidad que indudablemente lo caracteriza, obedece a fuerzas sociales y culturales que están operando para que se genere un suicidio individual o un suicidio de tipo colectivo. Este texto es de 1898 y lo subrayo porque prácticamente lo que hace él es lo que de alguna manera hipotéticamente tendríamos que hacer nosotros. Él toma, por ejemplo, la posibilidad de que factores ambientales, factores biológicos, factores psicológicos intervienen en el suicidio para ver cuánto sí pueden intervenir y cuánto no pueden intervenir, pero con un objetivo. El objetivo es llegar a la conclusión de que son los factores socioculturales aquellos que de alguna manera desencadenan más el suicidio. Entonces, desde ese punto de vista, el trabajo de Durkheim aparece para nosotros como un antecedente básico que de alguna manera se va de luego a continuar por toda una serie de autores o cosas por el estilo. Ahora, hay un hecho que nosotros incluimos en la epidemiología sociocultural, que le damos una importancia particular porque es parte de la teoría antropológica, y me refiero a la cuestión de la observación participante. Es decir, para nosotros, la epidemiología sociocultural, en términos, llamémosle metodológico, se caracteriza por el uso de la observación participante, es decir, el sujeto investigador participa. Ahora, desde este punto de vista, uno de nuestros antecedentes de la epidemiología sociocultural en el campo, en el rubro de la observación participante, sin embargo, lo colocamos en un epidemiólogo que, por otra parte, Naumar cita en el texto. Me refiero a Goldberger. Goldberger, cuando estudia lo que él estudia concretamente, que tratando de demostrar justamente que la pelagra constituye un fenómeno de carencia alimenticia, el equipo de Goldberger lo que hace va a las familias del sur de Estados Unidos, de comunidades rurales de los Estados Unidos, donde no solamente entrevista, sino que tienen la obligación de observar el tipo de alimentos que consumen y cómo lo cocinan. Es decir, están observando participación, hacen una participación activa. Entonces, desde este punto de vista, lo que nosotros nos planteamos como un eje de la antropología, mejor dicho, de la epidemiología sociocultural, es una articulación entre la dimensión estadística, la dimensión macrosociológica y una dimensión microsociológica hecha a través de lo que podemos llamar estudios cualitativos. Y para mí este sí es uno de los ejes donde nosotros subrayamos la importancia de la epidemiología sociocultural para trabajar junto con lo estadístico, lo cualitativo, en un proceso de articulación entre ambas. Pero de todas maneras, con esto lo que quiero señalar es que esto amplía un poco o continúa, pero
pero a partir de los aspectos que señala justamente Naumar. Otro de los aspectos que yo relaciono con lo que señala Naumar del desarrollo de estas corrientes que se dan entre los años 30, 40, 50, 60, en la epidemiología, bien dicho, en la epidemiología, pero también en la antropología, como digo, norteamericana en particular, y un poco menos en la británica, es la importancia que un grupo de científicos sociales norteamericanos en los 50 le dan a las clases sociales, sobre todo los estudios sobre clases sociales y enfermedad mental, que para mí, que yo en esa época todavía me asumía como marxista, aparecía como un elemento contrastante muy fuerte, porque desde el punto de vista marxista, para esta época, no tenemos ni en Latinoamérica, ni en el viejo mundo, ni donde fuere, justamente estudios de clases sociales que los sociólogos, antropólogos y biomédicos norteamericanos sí tratan de desarrollar, y los tomamos como un elemento que justificaría el trabajo justamente con clase social desde un punto de vista ya no solo funcionalista, sino marxista. Pero vuelvo a repetir, lo que señalo es para agregar algunos elementos, pero de acuerdo con lo que planteó Naumar. Isso é muito interessante, Eduardo, porque a epidemiologia se uno pode considerar como um campo disciplinário científico, é muito anglosajona, Inglaterra e Estados Unidos e Canadá um pouco também, pero muito mais Inglaterra e Estados Unidos. E a antropologia, que ha sido la fuente de los estudios socioculturales en nuestros países, en Latinoamérica, ha sido muy vinculada a essas duas escolas. E são escolas que se alejaram de estudos de la cultura mais europeus. E isso é interessante porque el concepto de cultura está en la base de eso todo, y es un concepto muy, muy ambiguo, muy polisémico, demasiadamente polisémico. Y claro, hay toda una discusión que en principio del siglo XIX entre cultura y civilización. E toda essa questão claro, há racismo epistemológico aí, é um pouco o tema que Aníbal Quijano ha estudado, há uma colonialidade del saber em isso, e de muitas maneiras nós na epidemiologia herdamos isso, temos como herência essa vinculação. Pero en Brasil, y yo sé que en otros sitios de América Latina también, en Brasil, la fuente más fuerte en términos de raíz académica de la antropología es muy francesa. En Brasil, en especial, la Universidad de São Paulo, que fue la primera gran institución de investigación, parte de su historia está vinculada a una misión francesa. Y en esa misión francesa había los marxistas históricos estaban, pero también Lévi-Strauss. Lévi-Strauss inicia su carrera en esa misión francesa. Y ahí generaciones, 3 o 4 generaciones de antropólogos brasileños son de essa escola francesa. E em França, o término antropologia é menos interessante para a investigação que o término etnologia. Los norte-americanos reservam muito o etno para a etnografia e menos para a composição mais ampla de uma ciência de los aspectos simbólicos
simbólicos y culturales humanos. Entonces, la epidemiología tiene esa herencia y la referencia que tú haces a, a la contribución de Emile Durkheim. De hecho, es como si Emile Durkheim fuera un, un epidemiólogo antes de que se inventara la epidemiología. Pero también, antes que se inventara la antropología médica, ya había toda la producción de temas de la medicina social, las dos escuelas, la escuela alemana y la escuela francesa también, ¿no? Y eso es interesante porque el concepto de cultura no está en esas tradiciones, es un concepto que es muy impulsado por la antropología anglosajona. Yo, parte de mi formación ha sido en la Universidad de Carolina del Norte, mi doctorado, y el minor de mi doctorado es antropología médica. Y esa trayectoria es muy clara. Franz Boas, Malinowski, Evans Pritchard, y después los que empezaron a estudiar temas, se quedaram como especialistas em antropologia médica, e chamava assim antropologia médica, não era antropologia de la salud. Essa é creo que é uma constatação muito interessante para, de muitas maneiras, retratar essa história. Pero quando chegamos al el año 2000, algo así, y el tema de las desigualdades se impone como un tema muy fuerte, esa epidemiología de la pobreza, o una epidemiología de la carencia, o una epidemiología de la marginalidad o la exclusión, se descubre que, o por lo menos se establece que la raíz durkheimiana de la epidemiología social es lo que genera la idea de determinantes sociales, más y menos de procesos de determinación social en el sentido más amplio, que son socioculturales, procesos más de la del, no de la conducta o del comportamiento de la gente, sino de una cotidianidad. Y eso yo creo que es una trayectoria muy particular, y ahí la contribución latinoamericana aparece con algún grado de importancia en ese escenario, ¿no? Ujú. No, de acuerdo con lo que señaló Naumar, es decir, algunas de las influencias también pasan por tomar en cuenta no solamente el grupo étnico, sino también la clase social. Entonces, desde ese punto de vista, si bien yo veo que las tradiciones son diferentes, en lo que plantea Naumar de etnoepidemiología, yo veo, digamos, una articulación muy cercana con lo que nosotros llamamos epidemiología sociocultural. Yo lo que veo es una complementariedad y no veo, digamos, un elemento de autoexclusión al respecto, ¿no? Entonces yo le pediría a Hugo si él ve, digamos, puntos que podríamos profundizar, digamos, tanto Naumar como yo. Me parece que acordemos que hay complementariedad, es algo interesante en el sentido de no polarizar estas cuestiones. Ahora, alguien diría, a uno le preguntaría, ¿por qué lo llamaste, Eduardo, epidemiología sociocultural y no etnoepidemiología? Y la misma pregunta invertida a Naumar, es decir, ¿por qué usar un concepto en vez del otro? Porque ya quedó claro que son complementarios. Hay fundamentos de por qué usaron ese concepto y no el otro. No, bueno, en el caso mío, te lo puedo señalar, es en cierta manera tiene que ver con mi propia formación. Yo trabajé durante 6 años en la Escuela de Salud Pública de México.
dentro del Departamento de Sociología. Y en el Departamento de Sociología trabajábamos 4 personas, de las cuales yo era antropólogo y el resto eran médicos, epidemiólogos. Pero lo interesante es que el resto de los compañeros, bueno, que participábamos en la idea de la importancia de los factores socioculturales, pero el resto de los compañeros que formaban el equipo de antropología, de epidemiología, trabajaban como una epidemiología donde los factores sociales y culturales aparecían como secundarios, no aparecían como elementos centrales. Es decir, lo que se buscaba era la correlación entre determinada tasa de mortalidad y ocupación, determinada tasa de mortalidad y, perdón, y localización geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Donde sí había información sociocultural y socioeconómica, pero donde ésta no aparecía como factores explicativos. Entonces, desde este punto de vista, el llamar la sociología sociocultural es para enfatizar que había que bajar a tierra y colocar los fenómenos socioculturales como mucho más centrales. Y desde ese punto de vista es que la llamamos sociocultural, sabiendo que estábamos en el término excluyendo algo que no debíamos haber excluido, que es la dimensión biológica y la dimensión ecológica. Sería bueno, Eduardo, eso que dijiste de tu oposición al concepto etno también, lo que avisaste antes. De por qué no usás el concepto etno, el concepto de etnia, a qué te remite. No usamos el concepto etno porque el concepto etno dentro de la tradición antropológica, y no solo antropológica, sino etnológica también, porque en México también hay una corriente que se llama etnología general, refiere básicamente a grupos étnicos, pensando en grupos indígenas. Y desde ese punto de vista, es como que un antropólogo piensa básicamente en estos sectores y excluye lo que podemos llamar los otros sectores sociales que constituyen una sociedad. Entonces, ese elemento, digamos, en términos generales, hace que de alguna forma no utilicemos este concepto para no pensar que la antropología médica y la epidemiología sociocultural solamente se refiere a este grupo. Y en una dimensión más particular, no utilizamos el concepto etnos por una situación ideológica. El concepto etnos era el concepto central, el concepto nuclear de la antropología alemana bajo el nazismo, de tal manera que etnos constituía para la antropología nazi una unidad ecológica, biológica y social y cultural como una unidad determinante que hacía que los grupos étnicos universales se diferenciaran entre grupos étnicos superiores y grupos étnicos inferiores. Este segundo elemento, que para mí fue bastante importante en su momento en Argentina, me conduce también a excluir este concepto por la trayectoria ideológica que tiene. Pero en mi carrera de antropología, el profesor que daba la materia Arqueología del Tercer Mundo, perdón, no Arqueología del Tercer Mundo, Arqueología Extraamericana, era un señor que se llamaba Osvaldo Menguín. Y Osvaldo Menguín fue el ministro de Educación de Austria bajo el Tercer Reich. Es decir, tuve un nazi como profesor de arqueología. Bueno, para nosotros, como yo había ya dicho, los estudios más socioculturales en Brasil tienen un vínculo francés, una influencia francesa muy fuerte. En Francia, antropología y en la Europa continental, antropología es mucho más antropología física, que incluye arqueología también. Y los departamentos, los institutos tienen etnología y antropología en Francia. Y
claro, la cuestión es que en inglés, ah, en inglés, ah, la noción de cultura es una noción que orientó mucho el desarrollo industrial, especialmente en Inglaterra y después el imperio británico en todo el mundo. Y ahí una de las discusiones que yo intento hacer en distintos textos es que ah, la, la elegir el concepto de cultura como el concepto fundamental de una discusión o de la construcción de conocimiento en esa esfera de la vida humana, ah, fue una, una escoja arbitraria, pero arbitraria con una serie de responsabilidades. Entonces la idea de modo de vida, que es una idea que está ya presente en los textos de Marx, del joven Marx, por ejemplo, y que él los trae de algunas contribuciones del principio del siglo XIX, especialmente la historia de la familia y de la propiedad de Morgan, que Engels ayuda a Marx en esa discusión, tiene también una, uh, uh, una contribución o una integración con una fijación de conceptos de lo que los franceses llaman de science de l'homme, que después de la Revolución Francesa, todo el iluminismo francés intentó trabajar en las ciencias del hombre. Y ahí hay una contraposición que considera la idea de antropología, que quiere decir etimológicamente ciencias del ser humano, o del antropos, del hombre. Hubo en distintos momentos una clara discusión y también un, un distanciamiento, se puede poner así, y una contradicción, quizá una lucha, un conflicto entre la antropología más germánica y un pensamiento más que incluye el hombre occidental. Y eso es interesante, Eduardo, porque es exactamente el proceso lingüístico lleva al opuesto, en que el etnos en escuelas, en ciertas escuelas antropológicas, se refiere a los grupos dominados, y en otra circunstancia, etno se refiere a lo que es común, lo que está también, que involucra también nuestra cultura. Ese es mi comentario. En, en, ah, en alemán, no se usa antropología como en francés, antropología. Pero tiene esa connotación más física. Y ahí, eso es fascinante. Me apasiona esa discusión sobre historia de los campos de ciencia, porque eso revela que hay toda una construcción social que es cultural también y que es política de aquellos aparatos de nuestra sociedad y de nuestra cultura que se destina a la producción de conocimiento sobre nosotros, pero en la observación de los otros.
Y ahí es fascinante eso. Pero solo para regresar y concluir esa pequeña digresión, ah, a mi juicio, el etno ah, si incluye nosotros, incluye los occidentales, incluye los productores del conocimiento. Y esa fue una discusión muy fuerte en Estados Unidos cuando yo hice parte de mi formación, especialmente la influencia de la reflexividad de la antropología interpretativa de Clifford Geertz y todos sus alumnos que se diseminaron en distintos sitios. Y yo hice también una parte de mi formación en Berkeley, en la Escuela de Antropología de Berkeley, que fue uno de los sitios de la vanguardia de esa discusión, especialmente un personaje que nosotros desarrollamos una amistad, Paul Rabinow, que fue uno de los precursores de essa etnografia de la ciencia y una etnografía de la antropología. Creo que es muy importante también, que es el cambio de temas en lo que nosotros llamamos en general la epidemiología social latinoamericana. Quando Eduardo começou seus estudos sobre alcoolismo, que foi uma das inspirações para eu personalmente. E quando eu tive contato com o grupo de John Castle e toda a aplicação da teoria do estresse, e também depois com Mervyn Susser e seu grupo de Colômbia, então el tema que era realmente um tema que mobilizava muito era o efeito de los processos sociais de pobreza, por um lado, e por outro, desplazamento de populações, migração. Era um fenômeno demográfico muito forte em todo o mundo, a urbanização, que, claro, em alguns países começou mais temprano e em outros, pero o cambio urbano em Brasil, por exemplo, se deu em menos de 10 anos. E aí havia toda un hinchazo de las ciudades, de las áreas metropolitanas. Ciudad de México, por ejemplo, explodió Río, São Paulo, todas las metrópolis. Buenos Aires ya era grande, pero también recibió mucha migración. Y ese tema de migración era interpretado como un cambio cultural, pero un cambio de modernización. E a Universidade de Harvard financiou um estudo que está na história de Alex Inkeler, um estudo transnacional com muitos terrenos onde se recolectou dados. E então era modernização, aculturação, migração e pobreza. Então, todo isso junto e com uma interpretação ecológica, que era a interpretação da Escola de Chicago, eu posso dizer que a raiz da epidemiologia sociocultural é um pouco essa combinação desses temas com e aí creio que houve cambios muy profundos en el mundo y quizá la otra contribución de la epidemiología anglosajona es esa noción de que
no es la carencia, no es la falta de recursos, pero mucho la distribución de recursos. Entonces, toda esa tradición de estudios de desigualdades. Y Eduardo mencionó clase social. Clase social fue un tema, pero después es más que clase social, es el gap, la brecha. La distância entre sujeitos respeito a factores e vectores que podem ser determinantes de la salud. E lo que temos agora é uma discussão que sigue, porque começou, que estabelece que não é la naturaleza del determinante, sino el modelo de pensar en determinantes y no en determinación. Y ese, Eduardo, en Brasil es una discusión que está muy caliente, muy fuerte, por el hecho de que de la misma manera como el establecimiento académico incorporou e cooptou as ideias de pobreza, então toda a institucionalização da luta contra a pobreza, os cambios demográficos em muitos países chegaram a uma situação de mais integração, então a separação urbano-rural não é mais tan polarizante aí. E a própria noção de aculturação ou de modernização, com essa cobertura informacional que foi da televisão e agora são das redes sociais digitais, esse repertório de temas se ha superado. E quando agora chegamos a la cuestión de las desigualdades, yo puedo decir que, como una hipótesis, evidentemente, que el establecimiento, el establishment convencional de la epidemiología, no solamente de la epidemiología, pero también de las políticas públicas, ya incorporó la noción de determinación, la noción de determinantes. Por eso que hay toda una interpretación de que Durkheim está vivo e fuerte aún, e que sigue com outros temas, pero su aporte de la separación de los procesos sociales como hechos sociales es un poco la estrategia que predomina en la investigación sobre factores socioculturales en la salud. Eso me gustaría agregar, Hugo.